Bueno, muy buenas tardes al pueblo costarricense y a ustedes por la oportunidad, agradecerles. Efectivamente hemos recibido el presupuesto de la República para el año 2018 que equivale a 9,3 billones de colones, o sea 9,3 millones de colones, de los cuales es claro que cerca de 5,2 billones de colones deben de financiarse con impuestos y 4,1 billones deberá financiarse con deuda interna. Recordemos que parte del problema que tiene el país, el problema fiscal, el déficit que tenemos, la deuda que tenemos, es una herencia de la incapacidad de Óscar Arias Sánchez de Liberación Nacional en aquel momento, ¿verdad? Cuando recibió el país con arcas estables y pues ahorita estamos todavía sufriendo esas decisiones mal tomadas de aquella época que luego podríamos abordarla. Es importante no olvidar, ¿verdad?, dónde está el origen, pero ahorita estamos sufriendo eso. Curiosamente, para que los costarricenses tengan claro, para el año 2018, aparte de esos datos que acabo de dar, tenemos que tener claro que tenemos que pagar 2,9 billones de colones, 2,9 millones de colones en amortización de la deuda, solo para el año 2018. Hoy el Mideplan, que ha sido una de las sesiones que tuvimos hoy en la Comisión de Hacendario, nos da una información muy interesante sobre este pago que tenemos que hacer en el 2018. ¿Qué pasaría si ese pago no lo tenemos que hacer? ¿En qué podríamos invertir? Y quisiera comentárselo a los costarricenses. Imagínense que si nosotros pudiéramos no pagar esa amortización de deuda, podríamos aumentar las pensiones del régimen no contributivo. Podríamos eliminar el déficit habitacional, o sea, todos los costarricenses y las costarricenses tendrían casa. Podríamos aumentar 5 veces el gasto de inversión. Podríamos duplicar el número de becas otorgadas a familias de escasos recursos. Podríamos duplicar el número de policías para aumentar la seguridad en nuestros cantones. Y podríamos duplicar el número de estudiantes atendidos en los comedores escolares. Nuevamente intenta la derecha costarricense cercenarle el presupuesto a la educación pública, al FES, a la niñez costarricense. Y uno no entiende cómo van a tratar de cercenar el dinero a estas instituciones y por otro lado le aumenta el presupuesto a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si nosotros cerramos el portillo, la llave de la evasión y la elusión fiscal en Costa Rica, resolvemos la situación que tiene el país. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha habido voluntad de las fracciones legislativas, y lo vimos con el proyecto de fraude fiscal, en donde se llevaron 2 años prácticamente frenándolo, sin ninguna justificación, ningún argumento de peso. Quizás, pienso yo, para darle tiempo a los que estaban evadiendo y eludiendo, de que pudieran acomodar sus platas, y entonces cuando ya pasara el proyecto de fraude fiscal, no los agarraran, ¿verdad? Al final se ganaron 2 años tratando de pasar ese proyecto, cuando si hubiese un compromiso real para parar y cerrar esa fuga que hay en el país, hace rato hubiésemos votado una serie de proyectos que vienen precisamente a evitar esa fuga fiscal. Pero no ha habido voluntad. ¿Por qué razón? Si hay un estado de necesidad, no lo hacen parejo. ¿Por qué siguen insistiendo en la educación y en la niñez? Cuando ya los estudios internacionales han dicho que $1 invertido en un niño o una niña tiene una tasa de retorno de $10. Es decir, que para un país no es gasto, es inversión. Entonces, ¿qué es la intención que hay de fondo para seguir insistiendo en debilitar la educación y debilitar la atención de la niñez costarricense? Pero los gobiernos últimos, hasta ahora, no han querido analizar el fondo del asunto, y no sé si lo que intentan es precisamente allanar el camino para privatizar todos los servicios, que es lo que quiere la ultraderecha costarricense, ¿verdad? Privatizar todo, privatizar la educación, privatizar los servicios de salud, privatizar la atención a la niñez. Por ahí andan propuestas donde quieren trasladar los dineros a ONGs para que atiendan a los niños costarricenses. La niñez no se puede dejar en manos de ningún ente privado. El Estado es el que tiene que velar por el resguardo de la niñez costarricense.